La cara de un niño al que acaban de tirar un trozo de vida al suelo comienza a ponerse roja, las orejas, las mejillas, incluso la nariz. Todo su rostro se enrojece, comienza también a picarle las manos y los dedos, y la parte superior de las piernas. Y al sentir un calor que al parecer querer incendiarle el cuerpo, él no lo sabe, por eso es que ocurre cuando la rabia quiere salir del cuerpo, pero la mente no lo deja. Ese espectáculo, el de un chico que almacena violencia, pero no sabe cómo liberarla, generar las risas de su enemigo y de todo el público que lo observa. Mirad, mirad, se está poniendo como un tomate. Comienza a reírse. Mirad, mirad, un super tomate, grita M&M en medio del patio, y esos gritos comienzan cada vez más alumnos. Se arremolinean alrededor de un chico que comienza a sudar, a temblar de miedo y rabia, que podría en ese mismo momento tirarse en contra de M&M y pegarle en la cara, en los ojos y empujarlo contra el suelo. Y ahí darle patadas hasta hacerle sangrar. Pero al darse cuenta que no es capaz de hacer nada, sale corriendo de allí hacia los baños, dejando atrás una estela de risas. Entra y se mira al espejo y no se reconoce. Sabe que cuando se pone nervioso, cuando tiene miedo, su cuerpo reacciona así, poniéndose rojo, pero nunca le ha afectado tanto como ahora. Se lava la cara varias veces, se mete en un váter, se sienta e intenta tranquilizarse. Le gusta quedarse allí un tiempo, unas horas, unos días, pero sabe que tendrá que salir no al patio sino al mundo. La mañana en que decidí hacerlo, esperé a quedarme solo en casa. En cuanto se fueron mis padres, busqué en la despensa, abajo donde mi madre tiene todo lo que de fregar, los desinfectantes, el amoníaco, y al final lo encontré, veneno para ratas. Abrí el pan, cogí una silla, la mezclé con el veneno y restregué la mezcla en el pan. Lo envolví y lo metí en la mochila. Aquel día salí más feliz de casa. Me encontré con Saro y sonreí, me encontré con Kiri y sonreí, como hacía tiempo que no sonreía. Y mientras hacía el instituto, no pensé en las consecuencias que podía tener aquello. Puede que se lo comiera y no pasara nada, o que le diera una indigestión, o a saber que también pensé en que había otras opciones, que se diera cuenta de que no sabía bien y que la tomara conmigo por haber intentado engañarle. Y en ese caso que me obligara a comérmelo yo, aunque también estaba la opción de que simplemente no lo quisiera y lo tirara al suelo. Pensé en muchas opciones, pero no en la que ocurrió. Esa nunca se me habría pasado por la cabeza. Y entre pelotas de papel en la espalda, risas, miradas y mensajes al móvil, que ya apenas leía, sonó el timbre del recreo. Salí con mi bocadillo en la mano, nervioso, con ganas de que viniera. Me esperé y comencé a abrirlo lentamente. ¿Qué tiene el señor Tomate para desayunar hoy? Así es, como me llamaban desde que pasó aquello el primer día. A ver si me gusta. Y como siempre me quitó el bocadillo de las manos, nocilla, hoy sí que me gusta. Dile a tu mamá que muchas gracias, me dijo mientras se reían todos los que le rodeaban, que cada vez era más. Comenzó a abrirlo para darle el primer bocado, y en ese momento, cuando yo tenía parte del bocado en su boca, ocurrió algo que no estaba entre todas mis opciones, algo que no controlé. No fui yo, lo juro, no fui yo quien lo hizo. Fue mi mente la que movió todo mi cuerpo sin que yo lo ordenara. Conciencia, creo que se llama. Quizás una de las características más increíbles de ser un superhéroe es que en que plena lucha contra el mal, incluso siendo vencido, ya es un enemigo, hará lo imposible por salvarlo. Por el chico que haya puesto el veneno en el bocadillo, ante la sorpresa de todos, se alcanza sobre Meme y un empujón lo tira y ambos caen justo a un bocadillo que se abre
al tocar el suelo. Durante unos instantes se hace el silencio, ese que viene tras la sorpresa, tras una reacción que nadie espera, tras el despertar de un héroe y entre una situación extraña en la que se acaban de intercambiar los papeles de los protagonistas. Quizá lo más curioso es que todo el valor que nuestro héroe nunca ha tenido para defenderse a sí mismo de su villano, lo ha tenido ahora para salvar la vida juramente a él. Pero la sorpresa de inicia pasa. Y Meme se levanta y unos cuantos móviles quedan a la espera. ¿Qué pasará con ese Superman que de pronto ha vuelto a ser Clark Kent? Con ese breve momento en que al darse cuenta de lo que ha hecho vuelve a ser el chico anónimo de siempre. ¿Qué pasará con ese villano que tras un momento de incertidumbre vuelve a estar al mando? Meme mira alrededor un público que un móvil en mano clama venganza sin dirigir una figura dibujada en su rostro hacia él. Le coge el cuello con una mano con la intención de darle un puño en la cara con la otra, porque no puede dejar un ataque así sin respuesta, porque no puede defraudar a la audiencia. Ya tiene el puño preparado para atacar cuando una profesora grita mientras llega corriendo. ¿Qué está pasando aquí?, pregunta separando a los dos chicos. Nada, responde uno, nada, responde el otro. Y así, con la batalla aplastada, finaliza una venganza que podría haber acabado muy mal. Pues lo que ambos no saben es que había demasiado veneno en aquel bocadillo. Me vuelve a clase rabioso pensando en cómo vengarse de lo ocurrido. El chico tomate vuelve a quedarse temblando. Recuerdo una de las frases de una de sus películas preferidas de Batman. O mueres como héroe, o vives lo suficiente para haberte convertido en el villano. Sabe que un héroe porque ha salvado una vida, pero sabe también que es un villano porque ha estado a punto de acabar con esa misma vida. A partir de aquel día en el que le salvé la vida, las cosas fueron a peor. Cada vez más empujones por los pasillos, más zancadillas al entrar o salir de clase, más cosas que me metían en la cartera, pero todo lo hacían de una forma tan disimulada que nadie parecía ver nada. En clase ya me había acostumbrado a que me tiraran de todo en la espalda. Al principio solo eran papeles, gomas de borrar, trozos de tiza, escupitajos, pero después fueron tirándome cosas que ya hacían más daño: lápices, bolis, sacapuntas de esos de metal, algún día alguna pequeña piedra. El problema es que yo nunca hacía nada, nunca me rebelaba. Lo que más me gustaba a M&M era hacerme daño delante de la gente, para que todos se rieran de mí, para sentirse importante con poder. A veces pensaba que me merecía todo lo que me estaba pasando, por ser tan cobarde, por no hacerle frente. Yo pensaba que si no hacía nada, que si le plantaba cara, al final se cansaría de mí y me dejaría en paz. Pero eso no sirvió de nada, sino todo lo contrario. Recuerdo que al principio todo pasaba dentro del instituto, en clase, en los pasillos, en el recreo. Nunca me había hecho nada afuera, en la calle. Por eso el día que ocurrió me pilló por sorpresa. Aquel día aún volvía de clase con Saro y Kiri. Me despedí primero de ella con un adiós sin casi mirarnos. Me despedí a los pocos minutos también de Saro. La vuelta a casa la hacíamos casi siempre en silencio. Nunca hablábamos de lo que me estaba pasando. Creo que ellos no se atrevían a sacar el tema por si me hacían daño, por si me sentía mal. Y yo prefería no decir nada, como si al no hablar de algo, ese algo no existiera. Ya me dolía bastante tener que sufrirlo para después tener que hablar de ello. Aquel día en la esquina del supermercado, Saro se fue hacia su casa y yo hacia la mía, por el parque. Allí donde me sorprendieron, salieron detrás de un árbol y me rodearon. No me dio tiempo de reaccionar, me quedé quieto. De pronto me tenía allí indefenso. Creo que ellos mismos se sorprendieron de lo fácil que había sido casarme. M&M se colocó delante de mí y comenzó a reírse, a insultarme, a empujarme, mientras otro grababa con el móvil. Un empujón, 2, 3, 4, hasta que caí al suelo. Me quitaron la mochila y la vaciaron, y risas y más risas y nada más. Demasiada gente alrededor. Aún tenemos que ajustar cuentas por lo del bocadillo, me dijo M&M, mientras se arrancaba riendo. En medio de un parque, un chico se arrodillaba para recoger todo lo que han tirado al suelo: los libros, el estuche, la carpeta, la autoestima. Vuelve a colocarse la mochila y mira alrededor, deseando que nadie le haya visto, pues le duele más la vergüenza que los golpes.
pero sí que hay testigos. Muchos han pasado cerca cuando todo ocurría, pero ninguno se ha acercado a ayudarle. Nadie le ha preguntado cómo está. Todos han mirado hacia un chico al que estaban robando la autoestima, pero nadie había hecho nada. Y mañana otra vez, piensa. Camina arrastrándose hasta que llega a la altura de su casa. Pero en lugar de entrar, gira a la izquierda, continúa 2 calles más arriba, pasa una pequeña plaza y atraviesa un callejón que acaba en un pequeño muro. Mira alrededor para ver si hay alguien, nadie. Salta y se dirige a su refugio, a su rincón secreto, un lugar que conoce hace años, porque últimamente visita más que nunca. Deja la cartera en el suelo, se sienta a solas, intentando adaptar la vista en esa zona más oscura. Llega varias tardes yendo allí. Desde que ocurrió lo del examen, es el único lugar en el que puede encontrar un poco de paz y sobre todo el único lugar donde puede desahogarse. Allí puede llorar, gritar todo lo que quiera. Allí puede sacar toda la rabia que lleva dentro. Eso sí, tiene que hacerlo en el momento justo. Mira el reloj y aún quedan 10 minutos. Coge una tiza y comienza a escribir una lista muy especial en la pared. Una lista que cada vez será más grande o más pequeña, y eso dependerá todo, incluso de su vida. Espera que llegue la hora adecuada, mira el reloj, quedan ya solo 2 minutos. Deja la tiza en el suelo y se da vuelta y camina unos metros. Y durante 10 minutos interminables segundos grita todo lo fuerte que puede, hasta que la garganta la queme. Grita hasta que ya no pueda más, hasta que se quede sin aire, respira hondo, vuelve lentamente a su pared y se sienta justo a su cartera. Ya se encuentra mejor, sabe que necesita desahogarse de alguna manera para que el cuerpo no explote, para que todo lo invisible que lleva adentro salga de alguna forma. Coge la mochila, se la pone, salta de nuevo y el muro y inicia el regreso a casa. Si llega antes que sus padres, no dirá dónde ha estado. Si llega después, tendrá que inventarse alguna mentira: la biblioteca con Saro estudiando, el parque, y ese día al volver a casa, ese chico cenará con su familia y disimulará todo lo que ha ocurrido. Antes de irse a dormir, le dará un beso a su madre, otro a su padre y un abrazo a su hermana. Una hermana que, como casi siempre, se acostará junto a él a la espera de un cuento, de alguna historia o simplemente para dormir acompañada. Seré allí en la cama, cuando él contará a su hermana las aventuras que un chico que sueña con tener superpoderes, pero que aún no lo ha logrado hacer, allí en la intimidad de la noche. Cuando le cuente su día a día, disfrazado de aventuras y emociones, y después, cuando ella ya duerme, será él mismo quien la lleve a su pequeña cama para quedarse de nuevo a solas en una habitación que cada vez huele más a tristeza. Se acostará y pensará en todo lo que ocurrió durante el día. Sabe que los gritos solo han sido un alivio momentáneo, que lo peor siempre viene por la noche, cuando en la casa está en silencio, comienza a salir todo el ruido de su cuerpo. Será cuando meta la cabeza bajo la almohada que hace de silenciador del sufrimiento y comienza a llorar todo lo que lleva dentro. Después vendrá, como cada día, la rabia, los puñetazos al colchón, el clavarse las uñas en sus propios brazos, el atragantarse con su propia saliva al llorar, hasta que, abatido, comenzará a pensar en que mañana tiene un examen de literatura, un examen por el que no ha estudiado nada. Mira los libros desde la cama, están en el escritorio a 3 metros, pero no tiene la fuerza suficiente para levantarse a cogerlos. Al día siguiente me desperté asustado a las 7:03. Tenía poco más de 1 hora para coger el libro y estudiar algo. Lo abrí y comencé a leer todo lo rápido que pude. Los temas que entraban, estuve estudiando hasta que se fueron mis padres. Entonces me vestí rápido y salí de mi casa sin desayunar. Llegué al instituto y no ocurrió nada. Nadie se metió conmigo. Y llegó también el examen y entré que no había podido estudiar y que no tenía ganas de contestar nada. Lo dejé casi sin hacer nada. Aquel viernes llegué a casa y nada más cerrar la puerta me sentí un poco feliz.
Me quedan 2 días en los que no podía ir al instituto 2 días para hacer lo mismo que había estado haciendo durante las últimas semanas, es decir, que tenía mucho que estudiar y no estudiar absolutamente nada. Últimamente no solo me dedicaba a leer cómics uno tras otro, día tras día, horas y horas leyendo cómics. Mi gran deseo era convertirme en un superhéroe, conseguir algún poder para acabar con mí. Pensé que todo superhéroe tenía su villano y a mí me habían tocado luchar contra él. El gran problema en que era pelear era algo que no se daba. Nadie no había encontrado un poder con el que poder vencerlo. Lo que en ese momento no sabía es que quedaba muy poco para conseguir que el mío lo tuvieran ellos. Se ocurrió la semana siguiente. Bueno, de momento era viernes. Me quedaba todo el fin de semana para ser feliz. Eso sí, si descontestaba el móvil, si no entraba en las redes sociales, si no miraba el Gmail, si no había hablado con nadie, si me aislaba de todos. En un pequeño piso en las afueras de la ciudad, una profesora se ha puesto a corregir ya los exámenes que acaba de hacer esa misma mañana. Tiene un compromiso el domingo y quiere adelantar todo lo posible para llevar las notas el lunes. Son las 11 de la noche de un viernes y ya lleva 20 exámenes y más de 5 cafés. Se levanta de la silla, da una vuelta por la casa, mira el móvil y vuelve a sentarse. Toma un trago de café y coge el siguiente examen. Pero cuando apenas lleva 2 minutos leyendo se da cuenta de que ocurre algo extraño. Hay algo que no encaja. Reconoce la letra pero no el contenido. Reconoce los trazos, las formas tan características de las S, la escritura tan apretada pero a la vez tan legible. Pero no reconoce nada de lo que pone, porque pone muy poco y eso no es normal. Después de corregir el primer ejercicio, gira de nuevo el bolfio para mirar el nombre. ¿Qué está pasando?, se pregunta. Continúa corrigiendo, pero todo va peor. Finalmente le pone la nota un 4 suspenso. Y esa palabra suspenso cae como una losa sobre su cabeza. Y lo peor de todo, sobre sus recuerdos, porque ese suspenso comienza a despertar el dragón que hasta ese momento permanecía dormido en su espalda. Nota un escalofrío que le atraviesa el cuerpo desde las nalgas hasta el cuello. Se estremece, se quita las gafas y se levanta asustada. Sabe que el dragón se despierta muy pocas veces, pero si lo hace, después tarda mucho en dormirse demasiado. Se dirige hacia el baño, se quita la camisa, se quita también el sujetador y se da vuelta. Ahí está, con los ojos abiertos mirándola, escupiendo cicatrices de fuego que ahora mismo comienzan a quemarle la nuca. Cierra los ojos, silencio. Se da la vuelta y sale así, medio desnudo al comedor. Coge el examen. ¿Lo hago?, le pregunta al dragón. Sí, le contesta. ¿Y si lo descubren? No lo descubrirán. ¿Y si lo hacen? Entonces asume las consecuencias, le responde el dragón. Y lo hace. Y aparece que el dragón se tranquiliza. Va de nuevo al baño y allí se pone el pijama, asumiendo que ahora se ha despertado. El dragón se va a intentar hacer lo de siempre, asumir el control, y eso le da miedo. El lunes pasó algo muy raro. La profesora trajo ya los exámenes corregidos y comenzó a decir las notas. Ya no tenía ganas de saberlas porque iba a ser la primera vez que me suspendiera un examen, pero también pensé que eso podría ayudarme. Igual si suspendía el examen, los monstruos me dejarían en paz. La profesora fue diciendo las notas y casi al final llegó la mía. Un 9,5, dijo la profe. Un 9,5, imposible. Pensé que sí. Solo había contestado bien 4 o 5 preguntas de 10. No podía haber sacado un 9,5. Estuve toda la mañana pensando en eso, en lo extraño de esa nota. Algo había pasado. Cuando acabamos las clases me fui hacia la casa a solas con Kiri, pues los lunes Saro tenía fútbol y venía su padre a recogerlo. Los lunes eran los días en que Kiri y yo teníamos tiempo para hablar a solas. Tenía claro que si algún día quería pedirle salir, sería un lunes. Kiri y yo siempre aprovechamos los lunes para hablar de 1000 cosas, para reír, para tocarnos de alguna forma que no comprometería nada más. Un roce en las manos, en el hombro, una sonrisa más larga de lo normal, pero últimamente ya casi no hablábamos. Casi siempre volvíamos a casa en silencio, ella mirando su móvil y yo mirando el suelo. Aquel lunes, llegando a la esquina del descampado y sin levantar la vista del móvil, me dijo adiós y se fue hacia su portal. Y aquello me dolió tanto. No me importaban las patadas que me dieran, los empujones, los escupitajos en mi espalda, hasta que
ese momento nada me dolía tanto como cuando nos despedimos como si fuéramos desconocidos. Me quedé allí, quieto mirando cómo se marchaba, con esperanza de que antes de entrar a su casa se diera la vuelta para mirarme. No lo hizo.